primero agradecer al comité organizador y al Colegio de Ingenieros del Departamental de ICA por la invitación. Eh, me- el tema que vamos a tratar el día de hoy es contratos colaborativos y BDC en la gestión de proyectos, ¿no? La agenda que tenemos es la siguiente, ¿no? Primero vamos a empezar a conversar respecto a la problemática actual de nuestra industria de la construcción. Luego vamos a definir lo que son los proyectos de alto desempeño, que es en realidad lo que deberíamos apuntar cuando gestionamos un proyecto, para luego conversar respecto a los contratos colaborativos y en especial respecto a los contratos NEC. Vamos a hacer una pequeña introducción respecto a los acuerdos de gobierno a gobierno, que mediante este se introdujeron este tipo de contratos colaborativos en el proyecto de los Panamericanos, ¿no? Luego también vamos a hablar respecto a lo que es BIM y BDC, para luego conversar respecto al caso de aplicación de los Panamericanos, y luego cerramos con unas conclusiones, ¿no? Bien, empezamos entonces respecto a la introducción y problemática, ¿no? Para ello vamos a ponernos en contexto, ¿no? Según unas estadísticas elaboradas por Autodex, cada día al menos 200.000 personas se mudan a las grandes ciudades. Se espera que para el 2050 casi el 70% de la población mundial viva en ciudades, ¿no? Eso representa unas 7.000 millones de personas viviendo solo en ciudades. Para albergar a toda esta población se requiere gran infraestructura, ¿no? Y según este estudio, necesitamos construir diariamente, hasta el 2050, para albergar a toda esta población a nivel del mundo, cerca de 153 kilómetros de líneas férreas, ¿no? Necesitamos construir cerca de 32.000 kilómetros de sistemas de agua potable para satisfacer las necesidades de toda esta población. Necesitamos construir diariamente cerca de 3.000 kilómetros de autopistas. Necesitamos construir diariamente 13.000 edificios que puedan albergar a toda esta población, ¿no? Entonces es evidente la gran necesidad de infraestructura que tenemos actualmente, ¿no? Poniéndonos también un poco analizando nuestra situación actual, un estudio elaborado por McKinsey Company encontró que el 98% de los megaproyectos sufren sobrecostos de más del 30%. Es decir, que si en nuestro país tenemos algún megaproyecto que se esté dando, probablemente, si no se reducen los alcances, tengan un 30% de sobrecostos, ¿no? A nivel del mundo, ¿no? Este mismo estudio encontró que el 77% de megaproyectos tienen al menos un 40% de retraso. Es decir, 8 de cada 10 megaproyectos tienen un retraso de al menos un 40% a nivel del mundo, ¿no? ¿Cómo está la situación en nuestro país, ¿no? Para analizar nuestro país me voy a basar en el reporte del Foro Económico Mundial, ¿no? Elaborado en el 2019, el cual analizó a 140 países, ¿no? Que representan el 95% del PBI. Para analizar estos 140 países, el Foro Económico Mundial se apoyó en 11 grupos de indicadores, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, para que un país sea competitivo, requiere de una muy buena infraestructura. Y analizando solo las infraestructuras en nuestro país, nos encontramos en el puesto número 88 de 140 países, es decir, en la parte inferior. ¿Qué indicadores analizaron en este grupo de infraestructuras? Pues la calidad de nuestras vías, la confiabilidad de nuestros sistemas de abastecimiento potable, también la eficiencia de nuestros servicios aéreos. Fueron aproximadamente 11 o 12 indicadores de infraestructura que llevaron a estas conclusiones, ¿no? Ahora, analizando con un poco más de detalle nuestro país, en el 2018 se hizo un estudio donde se encontraron en nuestro país cerca de 867 obras paralizadas solo durante el 2018, ¿no? Este estudio fue elaborado por la Contraloría General de la República. Cuando analizaron estas 867 obras paralizadas, encontraron que cerca del 40% de estas obras estaban paralizadas por deficiencias técnicas y por incumplimientos contractuales. Es decir,
por problemas en los expedientes técnicos, ¿no? Es decir, deficiencias técnicas, incompatibilidades, entre otros, que luego se evidencian durante la construcción y generan problemas, ¿no? Disputas y arbitrajes. ¿Cómo ha impactado todo esto en nuestro país? Se hizo un estudio en el 2019 en el que mediante modelos econométricos se trató de cuantificar cuál era la brecha de infraestructura que está generando todos estos problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Obras paralizadas, corrupción, temas políticos, entre otros, ¿no? Este estudio elaborado por la Universidad del Pacífico encontró que nuestra brecha en infraestructura dentro de 5 años va a ser de aproximadamente 35.000 millones de soles en transportes. En saneamiento, cerca de 28.000 millones de soles. Toda esta brecha de infraestructura suma aproximadamente 117.000 millones de soles, ¿no? En 5 años. Es una brecha que deberíamos salvar para poder ser un país competitivo, ¿no? Esta inversión representa más o menos 30 veces lo que se invirtió en el programa de los Panamericanos, ¿no? Tendríamos que tener la inversión de los Panamericanos dentro de 5 años casi en cada región de nuestro país, ¿no? La brecha de infraestructura a los 20 años, como pueden ver en la pantalla, se hace mucho más pronunciada en el sector de transportes, ¿no? Teniendo 160.000 millones de brecha de infraestructura en 20 años, ¿no? Toda esta brecha que estoy señalando en pantalla ahora mismo representa un monto de 360.000 millones de soles en infraestructura que deberíamos salvar en los próximos 20 años, ¿no? Ahora, entonces, hablando de toda esta problemática, ¿no? De obras paralizadas y brecha en infraestructura que tenemos, podemos ser un poco más específicos y podemos identificar que las entidades ejecutoras en nuestro país tienen 3 problemas principales, ¿no? Por las que tenemos muchas obras paralizadas y tenemos tanta deficiencia de infraestructura, ¿no? Tenemos la mayoría de las entidades ejecutoras de nuestro país, principalmente las entidades públicas y en menor medida también las entidades privadas, tienen débiles capacidades institucionales, ¿no? Problemas internos para la gestión de proyectos, ¿no? Muchas veces los objetivos y los intereses están desalineados entre entidades y órganos que participan en el proceso de inversión en un proyecto, ¿no? Por ejemplo, para construir una escuelita en nuestro país, necesitas que colaboren muchas entidades, ¿no? Y órganos gubernamentales, que la mayoría de veces velan por sus propios intereses y no por los intereses del proyecto, ¿no? Y existe una mala calidad de información en la mayoría de proyectos, ¿no? Estos son los problemas principales, seguramente a nivel técnico, ¿no? Seguramente habrá muchos más problemas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues que la entidad ejecutora pueda tener un adecuado control y monitoreo de sus proyectos y que se pueda cumplir todo lo planificado, ¿no? Y que podamos tener proyectos de alto desempeño, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Pues el camino o el medio son las buenas prácticas que seguramente durante esta semana del CONIG pues estarán viendo, ¿no? Algunas que puedo destacar son estas aquí, ¿no? Por ejemplo, para fortalecer las capacidades institucionales en gestión de proyectos es fundamental implementar PMOs, ¿no? Para, a partir de ahí, estandarizar procesos, mejorar el seguimiento y el control de los proyectos a través de una unidad departamental centralizada que vea todos los proyectos que está ejecutando una entidad y que pueda controlarlos de una manera más centralizada, ¿no? Y a partir de una PMO puedes implementar temas como IPD, BDC, las ISOs, ¿no? Esto mismo se aplicó en el proyecto de los Panamericanos, ¿no? El proyecto de los Panamericanos tuvo también su PMO, ¿no? Luego, para alinear los intereses y los objetivos de las entidades o stakeholders que participan en un proyecto, es fundamental o ha traído muy buenos resultados implementar contratos colaborativos como los contratos NEG y también el tema de BDC, ¿no?
Esto debido a que los contratos colaborativos tienen ciertas herramientas y mecanismos que permiten que los intereses y los objetivos de los stakeholders estén alineados, ¿no? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si tenemos un proyecto que al 60% se paraliza por distintas razones, en este proyecto puede estar fracasando el contratista principal, puede estar perdiendo dinero el cliente, pero pueden haber dos o tres o cuatro subcontratistas que hayan ganado mucho dinero, ¿no? Pese a que el proyecto ha sido un fracaso. Los contratos colaborativos suelen atar los objetivos del proyecto, ¿no?, a los intereses de los stakeholders, ¿no? Es decir, si al proyecto le va muy bien, a todo el mundo le va a ir bien, ¿no? Y si el proyecto le está yendo mal, a todo el mundo le va a ir mal, ¿no? Eso lo comentaremos más adelante cuando empecemos a hablar de los contratos colaborativos, ¿no? Y luego, para mejorar la calidad de información en los proyectos, es importante implementar un sistema de información y para ello sería clave la implementación de BIM y las PMOs en la gestión de proyectos. Entonces, este cuadrito es muy importante. Siempre debemos empezar analizando la problemática actual, ver cuál es nuestro objetivo o meta y encontrar el camino que nos pueda llevar a lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, como ya hemos comentado previamente, hemos analizado y comentado de manera muy rápida cuál es la problemática en nuestra industria y ahora vamos a definir a dónde debemos apuntar. Y luego vamos a comentar las buenas prácticas que pues, han traído buenos resultados en los Panamericanos, ¿no? ¿Qué es un proyecto de alto desempeño? Un proyecto de alto desempeño es aquel proyecto que es usable y funcional, construible dentro de las principales restricciones de los proyectos, como el costo, plazo, tiempo y calidad, y que sea sostenible y operable, ¿no?, durante todo su ciclo de vida. Ese es un proyecto de alto desempeño. Luego veremos un ejemplo de esto, ¿no? Pero para lograr esto es fundamental la participación e interacción y el trabajo colaborativo de 5 grupos de stakeholders principalmente, ¿no? Es fundamental trabajar desde etapas muy tempranas con los usuarios y el equipo de ingeniería para determinar cuáles son los requerimientos del proyecto y luego aterrizarlo en un alcance acotado y dentro de las restricciones del proyecto, ¿no? Es decir, el usuario y el equipo de ingeniería van a hacer que el proyecto sea usable y funcional. Luego, el equipo de ingeniería y el equipo de construcción deben participar de etapas muy tempranas para lograr que el equipo sea construible, ¿no?, dentro de las restricciones de costo, plazo, tiempo, calidad, ¿no? Luego, el equipo de ingeniería y el equipo de construcción, junto con el equipo que va a operar el proyecto, deberían trabajar en equipo para lograr que el proyecto sea sostenible y operable, ¿no?, durante todo su ciclo de vida, ¿no?, en forma práctica y sencilla. En un inicio yo comentaba que se requerían 5 grupos de stakeholders, ¿no? Aquí tenemos los usuarios, equipo de ingeniería, equipo de construcción y el equipo que va a operar el proyecto. Y el quinto stakeholder clave para lograr todo esto es el cliente, ¿no? El cliente que tiene que liderar todo este trabajo. Entonces, eso es más o menos en resumen a lo que deberíamos apuntar en un proyecto de alto desempeño, ¿no? Que sea usable, construible dentro de las restricciones que tiene todo proyecto, sostenible y operable, ¿no? Porque recordemos que la etapa más costosa y más importante para el cliente es la operación y la explotación del activo, ¿no? Porque es en esta etapa donde va a recuperar la inversión que ha hecho en la etapa de diseño y construcción, ¿no? Ahora, poniéndonos un poco en contexto, antes de hablar de los contratos colaborativos, en especial de los contratos NEC, es importante hablar de los acuerdos de gobierno a gobierno, ¿no? Que han impulsado la implementación a nivel nacional de las buenas prácticas como BIM, contratos colaborativos y la implementación de PMOs, ¿no? Los acuerdos de gobierno a gobierno o G2G son una modalidad de contratación en realidad, ¿no? Donde se contratan bienes, servicios, obras que serán prestadas por otro gobierno, ¿no?, mediante mecanismos y condiciones pactadas para ambos estados, ¿no? Estos proyectos están fuera de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Si están fuera de la ley de contrataciones del Estado, ¿bajo qué normas se rigen?
se rigen bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional, ¿no? Cómo se, cómo se utilizan fondos públicos, la Contraloría General de la República pues puede supervisar estos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para el contratante, en este caso el Perú? El aprovechamiento de la experiencia y el know-how de un país de primer mundo como Reino Unido, la reducción de riesgos de incumplimiento, ya que estos acuerdos son entre dos países, ¿no? Y por lo general, estos acuerdos muy pocas veces se incumplen, ¿no? Porque aquí ya entran a tallar también temas de política y geopolítica, ¿no? Estos tipos de acuerdos nos abren, nos brindan acceso a proveedores internacionales y también a profesionales experimentados, ¿no? Lo cual no quita que en nuestro país también tengamos muy buenos profesionales, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para el contratista Reino Unido? En primer lugar, ingresos, porque se le va a pagar por esto, presencia internacional, apertura de nuevos mercados para sus empresas y colaboración internacional a largo plazo. Y pues estos acuerdos de gobierno a gobierno, además de los panamericanos, se están usando en la reconstrucción con cambios, también en la construcción del aeropuerto Chinche Internacional de Cusco, y también hay otros proyectos, ¿no? Por los buenos resultados que tuvieron en los panamericanos. Entrando ya de lleno a los contratos colaborativos, en este caso los contratos NEC, podemos definir como un contrato colaborativo, ¿no? Como aquel documento que sirve como un mecanismo para que las organizaciones involucradas en un proyecto de construcción trabajen juntas, ¿no? Por lo general, mediante la gestión proactiva y continua y conjunta de los riesgos, ¿no? A fin de lograr un objetivo común de una ejecución efectiva del proyecto, ¿no? Alrededor del mundo existen muchos tipos de contratos colaborativos, ¿no? Dicho sea de paso, los contratos colaborativos más usados alrededor del mundo son los contratos FIDI. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar de los contratos NEC que se introdujeron por primera vez en el proyecto de los Panamericanos, ¿no? Los contratos NEC son el acrónimo de New Engineering Contract, cuya primera edición salió en 1993, ¿no? Y fue recomendada por Sir Michael Latham después de una profunda investigación de la industria de la construcción en Reino Unido, ¿no? A partir de 1995, cuando sale la segunda edición, el nombre NEC se convirtió en el nombre de una familia de varios contratos, ¿no? Entonces, tenemos muchos tipos de contratos NEC. Tenemos los contratos NEC de ingeniería y construcción, que fueron los que se usaron en los panamericanos. Tenemos los contratos NEC para subcontratos. Tenemos contratos NEC para servicios profesionales. Y si el proyecto es muy pequeño, pues tenemos versiones cortas y más sencillas de contratos NEC, ¿no? Para proyectos pequeños. En el 2005 sale la tercera edición de los contratos NEC y en el 2017 sale la cuarta edición de los contratos NEC, ¿no? En el proyecto de los Panamericanos se usó la versión del NEC 3 por los buenos resultados que se tuvieron al usarse en los Juegos Olímpicos de Londres. Los contratos NEC tienen muchos mecanismos de pago, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, la opción A, precios fijos, cuyo similar en nuestro país serían los proyectos a suma alzada, a precios unitarios, pero el mecanismo de pago que se usó en los Panamericanos fue un contrato de management, ¿no? Es decir, un contrato de gestión. Por eso la opción F, ¿no? Entonces, el tipo de contrato que se usó en los Panamericanos fue el NEC 3 por la edición y el mecanismo de pago fue la opción F, ¿no? El NEC 3 con la opción F. ¿Qué características tiene esta opción F? Pues el contratista en principio subcontrata todas o la gran mayoría de las obras. Este tipo de contratos se usa cuando el proyecto no está bien definido en la etapa de licitación, ¿no? Es decir, cuando no se tiene un diseño completo, detallado en la etapa de licitación. Es decir, con proyectos con mucho riesgo, ¿no?
El contratista es responsable para gestionar el diseño y la construcción de la obra dentro del plazo contractual y la calidad estipulada. ¿Qué gana el contratante? Pues gana un fee, ¿no? Una comisión por las actividades contratadas. El contratista también debe mantener muy buenos registros de los costos reales porque este tipo de contratos son a libros abiertos y el cliente puede acceder a cualquier información que requiera del contratista principal. Esto no quita que el proyecto esté sujeto a costos desestimados, ¿no? Que el CIMIL en nuestro país podrían ser como deductivos, ¿no? Y también los contratos NEC tienen 4 características principales, ¿no? Fomentan el espíritu colaborativo y dicho sea de paso, una de las primeras cláusulas de los contratos NEC habla del espíritu colaborativo. Luego, otra cosa que caracteriza a los contratos NEC son el lenguaje simple, ¿no? Estos contratos NEC han sido redactados por ingenieros más que por abogados, ¿no? Y es por ello que el lenguaje es muy simple, muy directo, priorizan el tema de los listados, oraciones cortas, ¿no? Y es muy, muy fácil de leer, ¿no? Hacen mucho énfasis en la gestión de riesgos y, dicho sea de paso, los contratos NEC tienen unas herramientas únicas, ¿no? Como son las alertas tempranas para, eh, para prevenir y mitigar los riesgos, ¿no? Y en realidad los contratos colaborativos tipo NEC buscan ser una herramienta de gestión de proyectos más que un documento contractual que determine la relación entre dos partes, ¿no? Y los principios de los contratos colaborativos, que también lo vamos a ver con más detalle en el caso de aplicación, son el espíritu colaborativo, la vinculación temprana, la alineación de intereses y objetivos, la compartición de riesgos y recompensas y la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, ahora hablemos un poco de BDC BIM y luego luego procedemos a hacer el match, ¿no? BDC es un marco metodológico, ¿no? Elaborado por la Universidad de Stanford de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Universidad de Stanford? Que en realidad las personas hacen que los proyectos ocurran, ¿no? La pregunta siempre ha sido cómo hacer que las personas trabajen mejor juntos, ¿no? Y ahí lo que plantea la Universidad de Stanford a través de BDC son las sesiones de trabajo colaborativo llamadas sesiones SAIS, ¿no? Hoy en día existen numerosas herramientas que nos ayudan en el trabajo, ¿no? Como el tema de BIM, fotogrametría, ¿no? Ya todo ello, al aspecto tecnológico, BDC le llama BIM Plus, ¿no? Y lo que también comenta BDC es que el mejor equipo y las mejores herramientas no van a lograr mucho si están trabajando en flujos de trabajo pobres, ¿no? Entonces, tanto BIM y BDC no son pastillas mágicas, ¿no? Que por el solo hecho de usarlas tu proyecto va a ser exitoso, ¿no? Tienes que tener tus procesos bien claros, bien definidos, ¿no? Y la mejor gente, con las mejores herramientas, con los procesos claros, no van a importar a menos que se enfoquen en las cosas correctas, ¿no? Y aquí lo que plantea BDC es, desde etapas muy tempranas, tener muy claro y tener alineados los objetivos del cliente con los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, en resumen, me estaba saltando estas diapositivas. Una vez que tenemos, por ejemplo, en el caso de los panamericanos, si tenemos los objetivos del proyecto claros, los objetivos del cliente claros, si estamos trabajando en un programa, ¿no? Que es un conjunto de proyectos como fue el de los panamericanos, ¿no? El programa de los panamericanos estaba conformado por muchas sedes, ¿no? Se tuvieron obras en la Villa Panamericana, en la Videna, en San Marcos, en el Callao, y lo que le pasase a un proyecto le afectaba al otro, ¿no? Estaban interrelacionados para cumplir un objetivo en común, ¿no? Cuando estamos trabajando en programas, pues requerimos que los objetivos del proyecto y los objetivos del cliente estén alineados, ¿no? Una vez que están alineados los objetivos del cliente y los objetivos del proyecto, necesitamos trabajo colaborativo de las personas a través de sesiones SAIS, por ejemplo, para que se implementen
las medidas necesarias, ¿no? Para concretar los objetivos del proyecto, ¿no? Para ello podemos apoyarnos en el aspecto tecnológico como BIM, y con los procesos bien claros no deberíamos tener problemas, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que definir siempre los factores controlables y las métricas de producción de nuestro proyecto, porque uno no controla lo que no mide, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que implementar controles de calidad, estar alineados con los principios de mejora continua para tener un proyecto de alto desempeño, tener edificios con un buen desempeño y los procesos con un buen desempeño, ¿no? Entonces, en resumen, a esto de aquí se le conoce como BDC, ¿no? Este es el marco metodológico de BDC. Y si estamos trabajando en un programa, ¿no? En un conjunto de proyectos, pues tenemos que estar alineados con los objetivos del programa, ¿no? A esto se le conoce como BDC. Y esta estructura, por lo general, a este nivel responde la complejidad técnica de todos los proyectos. A este nivel se responde la complejidad organizacional y la complejidad externa, ¿no? que existe en cada proyecto. Aquí nosotros tratamos de responder a la pregunta, ¿no? ¿Por qué el cliente está haciendo el proyecto? ¿No? Lo que el cliente quiere es que su proyecto sea usable, operable y sostenible. A este nivel respondemos a la pregunta de qué necesita lograr el equipo de proyecto. Entonces, necesita que el proyecto sea construible dentro de las restricciones del presupuesto, cronograma, seguridad, calidad. Y a este nivel se responde a la pregunta cómo lograr que el equipo y los objetivos del proyecto del cliente se concreten, ¿no? Mediante el trabajo colaborativo, usando BIM, usando PPM y midiendo, ¿no? Porque uno no controla lo que no mide. Ahora, en nuestro país, BIM está siendo implementado y liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y en nuestro país, la definición que le da el Ministerio de Economía y Finanzas a BIM es que es una metodología, ¿no? Es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar y construir, operar y mantener una infraestructura pública de forma colaborativa en un espacio virtual, ¿no? Esa es la definición de BIM en nuestro país, pero BDC, como es una corriente de Estados Unidos, americana, la visión que tienen de BIM, como ya hemos comentado aquí, es más que todo resaltar la parte tecnológica, ¿no? La parte de herramienta. Haciendo esa aclaración, pues nos vamos ahora al caso de aplicación de los panamericanos, ¿no? Como ya hemos visto, la meta era tener un proyecto de alto desempeño, ¿no? Y una de las características es que el proyecto sea usable, ¿no? Entonces, para que el proyecto sea usable, desde etapas muy tempranas se requerían que el cliente, el usuario final, el operador, si es posible, y tanto el diseñador y el constructor puedan trabajar en forma colaborativa, ¿no? Definiendo los requerimientos principales y delimitándolos dentro de las restricciones del proyecto, ¿no? También se requería que el proyecto sea construible, ¿no? Dentro de las restricciones de costo, plazo y tiempo, ¿no? Y para lograr esto, lo que se hizo en el proyecto de los Panamericanos, pues primero, ¿no? Fue alinear los intereses y los objetivos de todos los stakeholders del proyecto, ¿no? Mediante la compartición de riesgos y recompensas. Porque no se va a lograr que el proyecto culmine entre los plazos y costos si no están todos alineados con los objetivos del proyecto. Los contratos, ¿qué mecanismos tienen para lograr esto? Tienen sanciones y los incentivos, ¿no? Aquí vamos a comentar un poco los incentivos. Por ejemplo, en este proyecto, el presupuesto meta, digamos que era de 100 soles. Si el contratista, mediante propuestas de ingeniería de valor, lograba que el proyecto costase 90 soles, el cliente, al cliente le tocaba 5 soles por el ahorro general, ¿no? Y al contratista le caía 5 soles también por el ahorro generado sin la reducción de los alcances, ¿no? Entonces, matemáticamente,
tanto al cliente como al contratista principal le convenía generar ahorros, ¿no? No como como suele ser tradicionalmente, ¿no? Generando adicionales. El otro incentivo que se tenía era que si el proyecto se lograba entregar antes de tiempo, iba a haber un incentivo económico no solo para el contratista principal, sino para toda la cadena de suministro, es decir, para los subcontratistas, ¿no? Y de esta forma, los subcontratistas también estaban motivados en poder culminar el proyecto antes de tiempo, ¿no? Si cumplíamos con todas las fechas claves, teníamos otro incentivo económico, ¿no? Principalmente porque en los proyectos de los panamericanos los plazos eran muy, muy ajustados, ¿no? Luego, otro aspecto interesante era que si al cierre del proyecto no teníamos ningún problema, arbitraje con algún subcontratista, ¿no? Es decir, que la gestión de la procura y los subcontratos se realizaba con éxito, pues se iba a tener un incentivo económico para los subcontratistas, ¿no? Compartido con los subcontratistas. ¿Esto qué generaba? Que si había algún problema o alguna diferencia en obra, que siempre los hay, con algún subcontratista, pues que si un día ambas partes se mandaban a rodar, por así decirlo, al día siguiente, con la cabeza más fría y haciendo las matemáticas del caso, pues que vuelvan y encuentren una solución ante el problema, ¿no? Porque a todos le convenía que al proyecto le vaya bien, ¿no? Y si al proyecto no le iba bien, también se tenían sanciones económicas, ¿no? Para todos. Y otro incentivo económico para, más orientado a la calidad era que si el mantenimiento durante los Juegos Panamericanos era exitoso, si no teníamos ninguna tubería atorada o ninguna inundación, ningún patio inundado, digamos, durante la ejecución de los Juegos Panamericanos, se iba a tener un incentivo también, ¿no? Y de esa forma se lograban alinear los intereses, ¿no? Y para lograr todo esto, pues la información de partida era importante y aquí se usó tanto fotogrametría como BIM para capturar toda la información inicial del proyecto, analizarla, procesarla, plantear propuestas de ingeniería de valor en función de la topografía para evitar eh, fuertes movimientos de tierras, ¿no? También se usó fotogrametría en el proyecto en forma semanal para hacer reportes semanales, reportes de la alta gerencia, ver el avance de la obra, ver el tema de la planificación semanal, identificación de riesgos del proyecto y mapas de riesgo. También nos apoyamos en estas tecnologías para sacar cantidades, sustentos de las valorizaciones, ya que al generar una nube de puntos del terreno, sacar cantidades de corte y relleno y sustentos de metrados era muy, muy rápido, muy sencillo, ¿no? También se usó BIM, se modelaron todas las disciplinas, arquitectura, estructuras, incluso en algunos casos se modeló incluso el acero de refuerzo, la estructura metálica también se modeló a un nivel muy alto y desde luego que también las instalaciones para poder hacer una detección de interferencias tanto físicas y normativas y la detección de incompatibilidades y omisiones en el proyecto, ¿no? Ya que el proyecto de los Panamericanos, en especial en la sede en la que yo estuve, era un proyecto tipo Fast Track, donde el diseño y la construcción se hacían al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a medida que el diseño iba avanzando, pues se hacían este tipo de chequeos para que en la construcción se puedan evitar, ¿no? Luego, también para hacer que el proyecto sea construible dentro de las restricciones de costo y sobre todo tiempo, nos apoyamos mucho en el tema de los prefabricados, ¿no? Para acelerar el proceso constructivo. Y para lograr que el proyecto sea sostenible y operable, una de las cosas que se hizo en el proyecto de los Panamericanos, y ya con esto estamos cerca de la parte final, fue que en los activos más importantes, ¿no? Como por ejemplo en el centro acuático, se desarrolló un modelo BIM muy, muy detallado, casi un gemelo digital, eh, junto con el subcontratista que se encargó de la construcción e instalación de este centro acuático, pues a cada elemento, codo, tubería, válvula, este filtro, se le agregó un link, ¿sí? Una opción para darle clic en el link, y este link nos abría un dossier de mantenimiento, ¿no? Que tenía toda la información que el operador del proyecto necesitaba
para su gestión del activo, ¿no? Las garantías, fechas de inicio de garantía, cuándo terminaban las garantías, quién fue el proveedor, dónde conseguir los repuestos, cada cuánto hacer el mantenimiento, ¿no? Toda la información que el operador necesita, ¿no? En un solo modelo. ¿Cuáles son las conclusiones? Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos de Toronto, ¿sí? De Guadalajara, perdón, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011 se presupuestaron 0.3 miles de millones de dólares sin impuestos. Al final, el proyecto de Guadalajara, de los Panamericanos, terminó costando 1.0 mil millones de dólares, ¿no? Con un incremento del 300%. En el proyecto de los Panamericanos de Toronto se presupuestaron 1.1 miles de millones de dólares y terminó costando 1.9 miles millones de dólares, ¿no? Miles de millones de dólares, significando un 81% de incremento. En el proyecto de los Panamericanos inicialmente se presupuestó 1.28 miles de millones de dólares y terminó costando 1.01 miles de millones de dólares, ¿no? Es decir, no digo que solo por usar BIM o contratos colaborativos el proyecto haya sido un éxito, pero fue un conjunto de varios factores que hicieron que ese proyecto sea exitoso, ¿no? Como el uso de la implementación de PMOs, contratos colaborativos, BIM y una muy buena gestión por parte del cliente, ¿no? Como les había comentado previamente, los buenos resultados de los panamericanos pues se están aplicando también ahora en algunos de los paquetes de la reconstrucción con cambios, y esto también llevó a que el Ministerio de Economía y Finanzas se decidiera a implementar en forma obligatoria BIM a nivel público en un lapso de más o menos 10 años, ¿no? Y pues también fomentó eh, a organizaciones como a la red BDC de Latinoamérica a fomentar estas nuevas buenas prácticas, ¿no? Vale, pues eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna consulta. Solicitamos a los asistentes si tienen alguna consulta para el Master of Science Yeltsin Huancachoque que nos ha compartido esta ponencia el día de hoy. ¿Tienen, por favor, alguna consulta para el ingeniero Yeltsin Huancachoque el día de hoy? Los estamos esperando. Por favor, si fuera posible, por el panel que dice preguntas y respuestas. De todas maneras, ingeniero Yeltsin, le agradecemos por su presentación, por su tiempo, por su dedicación y por habernos compartido el día de hoy esta interesante presentación alrededor de lo que son los contratos colaborativos y lo que son el tema de la gestión basada en BDC. Una pregunta de la ingeniera Catherine Castro Ortiz dice, ¿no? En el plan BIM nos van a exigir los modelos en Autodesk Revit. La implementación bien que va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, no creo que se amarre con ninguna marca de software en específico. Seguramente va a fomentar la aplicación de BIM en forma abierta, ¿no? Pero sí, seguramente hará estándares generales y uno ya, dependiendo del tipo de proyecto, pues va a decidir qué tipo de software usar en el proyecto, ¿no? Si usar los softwares BIM de Autodesk o de Graphisoft o de Allplan, ¿no? Entonces, no creo que te obliguen a usar una marca en específica, Catherine. Va a depender de cada tipo de proyecto y de cada organización que esté ejecutando el proyecto, ¿no? Pero de hecho que van a haber modelos BIM, ¿no? El software que uses seguramente va a ser decisión de los principales stakeholders, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Yeltsin. ¿Alguna otra consulta que tenga, por favor, nuestro público? Yo sí quisiera hacerte una consulta, Yeltsin, aprovechando que tenemos todavía un minuto de tiempo, bueno, ya nos hemos pasado, perdón. Bueno, entonces no nos queda más que agradecerle al ingeniero Yeltsin por su presentación el día de hoy, por compartirnos, y por favor lo dejamos para que dé las palabras finales para las más de 59 personas que están el día de hoy escuchando su ponencia. Adelante, ingeniero. Bueno, como estamos sobre el tiempo, voy a ser bastante concreto. Solo agradecerte, Cristian, por la invitación, al comité organizador y al Consejo Departamental de ICA, y animar a todos a que
puedan averiguar un poquito más respecto a BIM, contratos colaborativos y PMOs que se están usando mucho en los proyectos de reconstrucción con cambios y en otros proyectos de gran envergadura que se están ejecutando ahora mismo en nuestro país, ¿no?